Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Bien. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que es la quimioterapia de los miembros inferiores y vamos a hablar acerca de algunos ejercicios que nos sirven en lo que es la amplitud del movimiento y la flexibilidad. En este caso, cuando intentamos incrementar de alguna manera la amplitud de movimiento de una articulación, especialmente en miembros inferiores, debemos respetar más que todo la mecánica de las articulaciones, especialmente de la articulación femorotibial y de la articulación femororotuliana. Esta mecánica es importante ya que nos da un indicio para respetar la función de la extremidad inferior, ¿no? Saben, en este caso vamos a hablar de la articulación de la rodilla, y al ser una articulación intermedia entre lo que es la cadera y el tobillo-pie, esta resulta una articulación de soporte, en la que va a soportar y distribuir el peso corporal, algo similar a la articulación de la cadera, pero va a priorizar específicamente la necesidad de estabilizar sobre todo la movilidad. La movilidad, aunque esté acoplada a la fuerza adecuada, pero también al funcionamiento que se considera normal. Entonces, una de las técnicas para incrementar la flexibilidad y la amplitud de movimiento, específicamente, vamos a hablar de las técnicas de estiramiento que se consideran estiramiento pasivo. Pasivo quiere decir que nosotros como fisioterapeutas ayudamos a este ejercicio sin que el paciente pueda intervenir en estas condiciones. El ejercicio pasivo, de estiramiento pasivo, lo que hace es utilizar un estiramiento de baja intensidad, pero de larga duración. Esto con la finalidad de asegurar que el paciente permanezca lo más relajado posible. Entonces, el paciente debe encontrarse en una posición supina, con la rodilla extendida, lo más extendida que sea posible, y se coloca una toalla o un rodillo debajo de la rodilla. O a la altura de la pantorrilla o en la porción distal. Esto con el objetivo de que se eleve un poco el miembro inferior. Vamos a asegurar la región de los tobillos para darle una mayor estabilidad, ya que los pies deben estar por fuera de la camilla. Entonces, si no tenemos un rodillo o una almohada, podemos emplear una toalla que esté enrollada y debajo de la rodilla. A medida que el músculo se va a ir relajando, el peso de todo el segmento es el que realiza un estiramiento sostenido y pasivo. Este
estiramiento sostenido y pasivo se lo realiza sobre los isquiotibiales. Estos isquiotibiales y los isquiocrurales van a ser los que van a aumentar o incrementar la extensión de la rodilla. Esto cuando el paciente está en una posición prona. Si el paciente está en una posición supina, con la rodilla extendida, tanto como sea posible también, colocamos igual una toalla enrollada, un almohadón o un rodillo debajo de la pierna con el objetivo de elevar también la pantorrilla y la rodilla elevando a la altura de la camilla. Entonces, de la misma forma, la rodilla hace, por el peso del propio segmento, hace su estiramiento sostenido y pasivo. En esta última posición, que es en la posición supina, no es tan efectiva cuando existen las contracturas de la flexión de rodilla, ya que esta posición aumenta la flexión de la rodilla. Entonces, por lo tanto, es necesario usar la posición prona para lograr la amplitud en la extensión de la rodilla. Otro ejercicio que podemos emplear, en este caso, viene a ser el aumento de la flexión de rodilla. Y en esto vamos a hablar de la técnica de autoestiramiento. En esta técnica de autoestiramiento, la posición del paciente debe ser recostado con los miembros inferiores extendidos, la pierna o el miembro inferior a tratar con la flexión de la rodilla. Entonces, el paciente lo que va a hacer es, con ayuda, en este caso, como vemos en la imagen, con la ayuda de una banda, ir logrando de forma progresiva la flexión. Otra forma de lograr es incrementando la flexión de la rodilla, el paciente recostado en el piso, apoyando los miembros inferiores en la pared. Los glúteos tienen que estar lo más próximos a la pared. Y luego la rótula tiene que estar, en este caso en el miembro inferior, la rótula tiene que estar lo más relajada posible. ¿Qué es lo que va a hacer el paciente? El paciente tiene que lograr esta posición, tanto en extensión como en flexión, como les estoy indicando. Les estoy mostrando en la imagen. Entonces, el fisioterapeuta debe asegurarse de que la rótula se encuentra móvil y es capaz de desplazarse en forma distal, específicamente en el surco troclear a nivel de la rodilla y a medida que la misma se vaya flexionando. Una vez que se alcanza la amplitud que estamos buscando en la flexión de la rodilla, los músculos que son biarticulares, como el recto femoral y el tensor de la fascia lata, deben estirarse a través de la articulación de la cadera, mientras se mantiene la rodilla en flexión. En este caso, el paciente va a sentir un leve estiramiento, luego debe volver a la posición inicial. Lo importante es que el deslizamiento de la pared en la posición supina esté asistida por la gravedad. Es lo más importante. Entonces, el paciente lo que va a hacer es flexionar
lentamente la rodilla, deslizando el pie en forma descendente. Descendente por la pared, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿me escuchan? Doctora. Doctora, se le escuchó. Sí, doctora, se la escucha. Bueno, parece que hoy voy a estar solita haciendo el karaoke. Bien, el siguiente ejercicio es el ejercicio para desarrollar y mejorar el rendimiento y el control funcional. Este ejercicio es aplicado de forma inicial como un ejercicio sin soporte del peso corporal. ¿Eso qué quiere decir? Que el peso del cuerpo no participa más que el peso del segmento como tal. Entonces, uno de estos ejercicios va a ser el ejercicio con la extensión terminal de arco corto. En este ejercicio el paciente también está en posición de cúbito supino o sentado con los miembros inferiores extendidos como vemos en la imagen. Colocamos una toalla enrollada debajo de la rodilla, como vemos también, para ayudar un poco a la flexión de la rodilla. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El paciente debe empezar con unos pequeños grados o pocos grados de flexión en la rodilla para favorecer el movimiento. En este caso, el paciente lo que hace es ir con el movimiento de flexión a tolerancia. A tolerancia me refiero que si persiste el dolor, entonces volver a la extensión, luego ir subiendo poco a poco hasta que lleguemos a una flexión que sea lo más tolerable. Se debe combinar, como les digo, la extensión terminal de un arco corto con un mantenimiento o con lo que es el isométrico, ¿no? Entonces, flexionar un poquito, mantener por un tiempo y luego volver a extender, luego volver a flexionar y así sucesivamente. Entonces, a eso se refiere la extensión terminal de arco corto. En todo caso, para prevenir que las fuerzas de cizallamiento en la rodilla en la que el paciente está siendo tratado, es importante que el paciente invierta el pie a medida que extienda la rodilla. En este ejercicio de forma específica es importante que cuando se añada resistencia a la pierna en la parte distal, la cantidad de torque que se genera por el cuádriceps debe ser lo suficientemente significante para que en el límite de la amplitud de la rodilla en extensión sea la adecuada. En esta parte, en esta posición, la amplitud y el cuádriceps van a tener una ventaja mecánica y una longitud fisiológica que va a ser mínima. En cuanto al ejercicio de extensión de arco completo, el que acabo de describir es el de arco corto y ahora escribimos el de arco completo. El paciente tiene que estar sentado también o recostado. Debe extender la rodilla desde los 90 grados hasta la extensión completa. En este caso, se debe aplicar una resistencia
durante la extensión a medida de que el paciente tenga su tolerancia. La resistencia de los 90 grados a los 60 grados causa menos traslación tibial que lo que es una sentadilla en cadena cerrada por esta amplitud. En cambio, si la resistencia que aplicamos en extensión en cadena abierta de los 30 a los 0 grados va a incrementar la traslación anterior más de lo que hacen cuando se hacen las mini sentadillas. En este caso, la resistencia que se va a aplicar va a ser a través del arco total del movimiento y solo durante las etapas de rehabilitación, cuando es una rehabilitación tardía, ¿no? Y cuando la rodilla no se encuentre con dolor, esté también estable y sea una rodilla asintomática. En caso de que exista dolor, la resistencia que se pueda aplicar será solamente a través de algunos segmentos de la amplitud que no tenga dolor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el paciente va doblando la rodilla, existe algunos grados de movimiento en los que no presenta dolor y en otros sí. Entonces, en aquellos grados de movimiento donde se perciba el dolor, no se debe aplicarle resistencia, pero sí cuando el paciente no presente o no requiera dolor. Bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que va a ser para fortalecer, el ejercicio para fortalecer la flexión de la rodilla gracias a los isquiocrurales. En este caso, la fijación que se va a poner va a ser en fijación de los isquiocrurales. El paciente, como vemos, va a estar en la posición supina o posición sentado, con las piernas con las piernas o las rodillas extendidas, o con una ligera flexión, con una toalla enrollada debajo de la rodilla. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Va a contraer los flexores de la rodilla, justo lo suficientemente fuerte como para sentir la tensión que se desarrolla en el grupo muscular. Luego debe relajar y luego volver a realizar el ejercicio de forma repetitiva. En el caso de las flexiones de isquiotibiales, esta es una flexión de la rodilla en cadena abierta. El paciente va a estar en bipedestación, como vemos aquí, y apoyado sobre un objeto, en este caso una silla. Este objeto tiene que ser sólido y firme para mantener el equilibrio. El paciente va a levantar el pie y flexionar la rodilla, y se puede añadir una resistencia, en este caso la tobillera. La resistencia máxima va a estar en relación a la gravedad, y esta se produce cuando la gravedad o cuando la rodilla se encuentra a una flexión de 90 grados. Si añadimos otra resistencia, como en el caso de la tobillera, o una bota pesada, entonces el paciente debe tener la suficiente fuerza para sostener, para mantener esta posición por un tiempo prolongado. Si el paciente flexiona la cadera, se va a estabilizar la misma con la acción del músculo anterior. Si el paciente estuviera en una posición de cúbito prono, entonces se coloca una toalla pequeña enrollada debajo del fémur, justo cerca a la rótula, para evitar la compresión entre lo que es la canilla
y el fémur. También participa la tobillera con el peso alrededor del tobillo, y el paciente lo que tiene que hacer es flexionar la rodilla solo hasta los 90 grados. ¿Hasta ahí estamos? Bueno. Voy a cortar este segmento, chicos, por unos minutos, por favor. Van a entrar a al siguiente link, por favor.